Bienvenidos un día más, un miércoles más a Devocionales Levanta tu Fe. Hoy vamos a estar hablando sobre Hebreos 11, 23 al 28, sobre un personaje bastante conocido y bastante popular en la cultura también secular. Es Moisés. Y entonces ahí podemos estar abriendo nuestras Biblias en Hebreos 11, 23 al 28. Vamos a estar hablando para comenzar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia. Un día más tú, Señor, nos has tomado, nos has librado, nos has, Señor, ayudado a continuar, Señor, queriendo agradarte a ti, queriendo glorificar tu nombre, queriendo, Señor, poner nuestro corazón a tu disposición, a tu, Señor, voluntad. Te pido, Padre, que tú estés tomando el control de este estudio, que tú estés, Señor, tomando el control de cada una de las personas que lo están viendo, de mi vida, Señor, y que podamos aprender cada día más de los secretos y de las verdades de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Pues dice así Hebreos 11, 23 al 28. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Primeramente, para poder conocer y contemplar la vida de Moisés, hay que ir a Éxodo 2, que nos habla sobre el nacimiento de Moisés, sobre su vida, y más adelante en el 3, 4 habla sobre el llamamiento, sobre lo que pasó después, pero eso ya es tarea de usted indagar un poco más en este personaje. Vamos a leer simplemente Éxodo 2 del 1 al 10. Dice: Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. Vemos aquí en esta historia, primeramente, una fe que a lo mejor no nos nombran estos personajes en Hebreos 11, pero podemos contemplar la fe de los padres de Moisés. Moisés tenía unos padres que eran judíos, que eran del pueblo de Dios, del remanente de Israel, y primeramente vemos la fe de ellos, la valentía, más bien, porque sabemos que el faraón había mandado a matar a todos los niños varones que nacían de los hebreos, porque tenían miedo de que cuando crecieran, de que cuando ellos se desarrollaran, los esclavizaran a los judíos, a los egipcios. Esta fe y confianza en Dios fue más allá de la ley que se había promulgado en Egipto sobre los israelitas. ¿Por qué? Porque
ellos decidieron saltarse esa ley, lo escondieron, vieron que el niño al llorar, al tener necesidades, estaba haciendo mucho escándalo y decidieron mandarlo en un canasto en el río. Pero lo que me causa impresión es que si tú vas a poner a tu hijo en el río, lo más posible es que se ahogue o termine perdido, muerto o se muera de hambre. Pero vemos que ellos mandaron a su hija, mandaron a su otra hija, y la pregunta que me hago es si sabían, o lo más probable es que se iba a ahogar, o que iba a acabar muy lejos, o que iba a morir desnutrido. ¿Por qué iban a mandar a la niña a ver esa escena, a ver cómo su hermano se alejaba o cómo su hermano incluso se ahogaba? ¿Por qué iban a mandar a la niña? Porque ellos sabían que Jehová, que Dios, su mirada, su fe estaba puesta en Jehová, en Dios, en que Dios les iba a respaldar. No tuvieron miedo a esa ley, no tuvieron miedo a ese decreto del faraón. Y Moisés creció después de que pasa el tiempo, de que un niño necesita esa leche materna. Justamente vemos un dato interesante de que lo crió su propia madre. Entonces, después de este tiempo necesario, nació creyéndose hijo de la hija de Faraón. Tiempo después, vemos que se entera, que más adelante podemos verlo, que se entera de que él no es su hijo, y decide ser valiente, defender a su linaje, defender al pueblo de Dios, defender a su Dios, y renunció a la comodidad, a la riqueza y a los lujos para vivir una vida de humillación. ¿Por qué destacó su fe? Primeramente, prefirió el desagrado de sus compañeros egipcios para ser perseguido por estos mismos que participar en la esclavitud de su propio pueblo. Él podía haber dicho: estas personas no me representan porque yo no me crié con ellos, porque ellos no ni siquiera me tienen afecto. Pero Moisés entendió y supo que él estaba llamado a defender los derechos de su pueblo. Vemos también aquí en Hebreos 11 que nos narra que Moisés decidió huir del pecado, decidió huir de ese lugar, de esas leyes que le habían establecido en su corazón egipcias, de esas tradiciones. Decidió huir. Y huir, para huir hay que alejarse de ese foco. Para huir de algo hay que alejarse de ahí, renunciar a eso y tener una renovación de la mente, renovación en el espíritu. Y es mejor huir y ser llamado cobarde por los hombres, pero ser galardoneado por Dios, que quedarse en silla de escarnecedores, que quedarse ahí en el pecado y ser totalmente despreciado por Dios. Podemos ver aquí en este comportamiento de Moisés lo que dice el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí, cuando usted a lo mejor lee este salmo, puede decir: claro, es que cualquiera se iría de un lugar así, de un lugar donde hay consejo de malos, donde se sientan los escarnecedores, etc. Pero recuerde que el pecado nos es deleitoso, nos es agradable, nos gusta, es atractivo para la humanidad, y solamente el toque de Dios en nuestra vida, solamente la presencia de Dios en nuestra vida nos hace despertar y conocer y discernir el bien y el mal para ser renovados, para ser hechos nuevos. Y aquí vemos que ahí se nombra a Cristo, cuando justamente en esa etapa, obviamente, Cristo aún no había venido, aún no había nacido, aún no había redimido nuestros pecados. Y debemos saber y conocer y estar seguros, porque la Biblia nos lo dice, porque la Biblia misma habla que Cristo ha existido desde el principio, desde el Génesis. Y siempre, hermanos, Cristo y su gloria siempre han existido. Cristo es Dios
mismo. Y Moisés no sabía quién iba a ser Cristo, Moisés no sabía quién era Jesús, pero Moisés en cierta parte sufrió los vituperios de su propio pueblo, de su propia gente, de la gente de Egipto, y también tuvo su burla por parte de los israelitas. También tuvo su parte por esas dos vías. Y Cristo iba a sufrir algo muy parecido, pero no podemos comparar nunca el sufrimiento de Cristo con ningún otro sufrimiento, pero ese tipo de desprecio, de vituperio, eran los que Cristo por alguna parte iba a sufrir. Y decidió, Moisés sin ser consciente, decidió seguir el vituperio de Cristo, que dejarse seducir por los tesoros de Egipto. Tuvo el mundo, como dice Pablo, tengo el mundo como basura, tengo lo que me ofrece la carnalidad, lo que me ofrece la humanidad, como basura, como algo que no viene de Dios. Y no temió al faraón, porque Jehová sabía que Jehová Dios era más grande que faraón. Y Jehová Dios lo demostró por medio de las plagas, por medio de las grandezas que hizo en medio del pueblo, por medio de cuando hundió los carros del faraón, cuando abrió el mar, cuando les guió por el desierto, por la noche, por el día, con la columna de nube, con la de fuego, cada vez que sus pies no se desgastaron, sus vestidos tampoco se desgastaron. Todo el tiempo Dios le demostró a Moisés que él era más grande, aunque obviamente Moisés tuvo miedo, tuvo sus momentos de debilidad, de humanidad, de carnalidad, que no fueron apoyados por Dios, pero aún así Moisés decidió salir de Egipto porque Dios era más grande y él conoció que Dios era más grande que Moisés. Y a veces que Faraón. A veces vamos a ver en nuestra vida muchos faraones, personas que quieren alejarnos de Dios, que quieren verse como más grandes que Dios. En nuestra vida podemos ver a esos gigantes, personas que nos intimidan, pero debemos recordar y tener la fe de decir: mi Dios es más grande que esta circunstancia, mi Dios es más grande que este problema, mi Dios es más grande que mi propia humanidad, mi Dios es más grande que X circunstancia. Y a veces simplemente este paso de fe de decir: mi Dios es más grande, no debo preocuparme, no debo temer, es lo que nos lleva a ver cómo Dios se glorifica en nuestra vida, cómo Dios se glorifica en nuestro hogar. ¿Qué podemos aprender finalmente? Primeramente, a despreciar lo que el mundo nos ofrece, lo físico, ya sea dinero, ya sea materiales, ya sea ropa, ropajes, droga, etc. Y lo espiritual, las emociones que el mundo nos quiere ofrecer. La amargura, la falta de perdón, la angustia, el dolor, la ira. Huye y renuncia a todo lo que cause distancia entre el Señor y tu vida. Todo lo que cause distancia debe ser roto, pero no va a ser roto de un día para otro. Debe haber un proceso en tu corazón y ese proceso es duro, pero como te digo, hay que dar ese paso de fe, como dice estos versículos que leímos, que Moisés tuvo una fe y se sostuvo como mirando al invisible. A veces vamos a tener que dar un paso y no mirar al suelo, sino mirar al que es invisible, que es Dios. Porque muchas veces vamos a querer mirar lo que vamos a estar tocando porque es nuestra naturaleza. No sé si usted ha ido a algún mirador que tiene el suelo de vidrio, de cristal, y se puede ver lo que hay debajo. Y le digo que cuando usted está mirando todo el rato lo que hay debajo, no quiere pasar y seguir caminando, lo que quiere es retrocederse, porque da vértigo cuando usted no sabe lo que está pisando y piensa que se va a caer. Entonces, muchas veces en nuestra vida vamos a tener que mirar al invisible, poner nuestra mirada en el Señor
y decir, doy pasos de fe, aún no sabiendo por dónde voy a caminar, por dónde voy a seguir el camino. Hoy veía un testimonio hermoso y la persona llegó a un momento en el que se dirigió a las personas, al público, y dijo, es tiempo de tomar una decisión muy importante. Vivir para tu propia gloria, para que tú mismo seas glorificado, exaltado, bien visto delante de las personas, o vivir para la preciosa gloria de Dios, para la preciosa y luminosa gloria de Dios. Y hoy debemos tomar todos esta decisión que requiere esta fe que tuvo Moisés, esta fe de mirar al invisible, no importando la circunstancia, no importando que no sepa por dónde voy a caminar, pero viendo al invisible. Esto que hizo Moisés es renunciar a las comodidades del mundo, y no solo del mundo, sino las tradiciones, las cosas que hay en nuestra mente que debemos renunciar también. Tenemos en nuestra mente muchas ideas arraigadas, las mentiras que nos hicieron creer durante toda nuestra infancia de aspectos sociales, de aspectos bíblicos, y todas las mentiras que nos hicieron creer que son antibíblicas, las mentiras que son de tradiciones, de cosas que no son bíblicas. Hay que pedir renovación realmente de nuestro entendimiento, renovación de nuestra mente, para que el Señor nos pueda enseñar y tenerlo a Él como nuestro maestro, como nuestro supremo maestro. Y Moisés tuvo que romper esas tradiciones, romper con esas estructuras que muchas veces tenemos también nosotros, y debemos romper con eso, pero no en nuestras fuerzas, sino dejar que el Señor renueve nuestro entendimiento. Y no va a ser fácil, no va a ser un día para otro, vamos a tener que vivir, como digo, un proceso. Esta ruptura con el pensamiento de Egipto les fue posible porque tuvo la mirada y la visión de Moisés era en el galardón, en Jehová, en Dios. Y como leíamos hace unos devocionales atrás, estaba mirando al Dios que es invisible, estaba buscando el galardón, que es vivir en la ciudad cuyo arquitecto es Dios, cuyo fundador y arquitecto es Dios. Entonces esto es lo que debemos hacer. Moisés tiene una historia muy bonita, tiene una historia llena de aplicaciones a nuestra vida, y creo que es muy importante también indagar en su vida y indagar en sus cosas, en sus momentos de debilidad y en sus momentos donde tuvo que decir, me sostengo mirando al invisible. Hoy vamos a estar orando para terminar, y ya seguimos la próxima semana con unos capítulos de devocionales también, pero ya van a ser un poco más diferentes porque ya estamos acercándonos al final, a los finales de devocionales Levanta tu Fe. Vamos a estar hablando primeramente. Dios, te damos gracias, Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre tu misericordia, porque tú, Señor, nos has sostenido, porque podemos creer, Señor, en ti, podemos tener esa fe mirando el invisible, mirando el galardón, mirando, Señor, buscando tu rostro, buscando la meta que eres tú, Cristo. Te pido, Señor, que tú te estés glorificando, que tú te estés exaltando, y que, Señor, podamos dar esos pasos que dio Moisés, que fueron de fe, no importando lo que dijeran, sino basándose en ti, Señor, en tu realidad, en tu fe, Señor. Te pedimos que nos estés abrazando, que nos estés ayudando, y que esto, Señor, pueda ser aplicado también a nuestra vida y podamos conocerte cada día más, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como digo, nos vemos la semana que viene en más devocionales Levanta tu Fe, y ahí podemos empezar a ver diferentes devocionales, porque ya quedan 5 capítulos para acabar esa serie. Van a ser de muchísima bendición. Te espero la semana que viene.